Hola hermanos, buenas noches a todos. Que el Señor nos los bendiga. Aquí estamos otra vez con la palabra del Señor, esperando que cada uno de ustedes ya esté disponiéndose en su hogar a compartir con nosotros lo que la palabra del Señor dice. Y esperamos que sea de edificación para cada uno de ustedes. En las enseñanzas pasadas estábamos tratando sobre cómo el enemigo está destruyendo la fe de la gente a nivel mundial. No es solamente en una sola área del mundo, sino es a nivel global. Y como iglesia del Señor necesitamos estar conscientes porque tiene que haber una preparación espiritual para nosotros hacer frente a todo lo que viene. Es muy importante entonces que consideremos estas cosas, porque de otra manera es como pelear en el campo de batalla a ciegas. Cada cristiano debe de estar plenamente consciente y preparado que lo que viene no es nada bueno. A veces la gente vive en este mundo como si las cosas nunca fueran a suceder o como si nunca fuera a pasar nada. Y quizá está bien porque no quieren preocuparse, no quieren pensar en lo que viene en el futuro, pero la realidad es esta, que nuestro enemigo está preparando trampas y está preparando diferentes formas de cómo tenderle trampas a la gente para que las personas caigan. El principal propósito de todo esto es que la gente deje de seguir a Dios, la gente deje de buscar a Dios, la gente deje de tener temor de Dios. Ese es el fin. Si el enemigo logra alguna de esas áreas en nuestra vida, créame que ya con eso va a empezar a escarbar mucho más y al rato terminaremos sin creer en Dios como mucha gente ya está actualmente. Es muy importante que consideremos lo que la palabra del Señor nos enseña y que tengamos presente que lo que estamos viviendo hoy en día no nos lleva a nada bueno, hablando a nivel mundial. Todo lo que los eventos mundiales que usted está viendo solamente están hablándonos que se acerca lo que ya por mucho tiempo los cristianos hemos sabido a través de la palabra del Señor. Las profecías de la Biblia tienen que cumplirse, hermanos, y no va a haber forma de cómo dar vuelta para atrás. Hay algunas personas que quieren pelear duramente contra el enemigo para que todo esto no se lleve a cabo, que no haya un fin para las situaciones que vienen o la edad presente de la cual la Biblia describe que va a terminar. Mucha gente tiene buenos deseos de que eso no acontezca, pero la realidad es esta, que la palabra del Señor va a tener que cumplirse. Por eso es que los cristianos debemos de prepararnos, pero de diferente manera. Si vamos a luchar contra el enemigo, que sea para arrebatarle la vida de nuestros hijos, que sea para arrebatar la vida de nuestros amigos, familiares, que sea para quitarle al enemigo, a Satanás, las vidas que él se está robando, que él está destruyendo, a los jóvenes que están yendo detrás de las drogas, están cayendo en los vicios. Esa es la tarea del cristiano y esa es su meta, ese es su trabajo, de rescatar esas almas para que no se pierdan. Si nos concentramos y enfocamos en eso, yo creo que habremos logrado una batalla bastante fuerte y eficaz. Pero mientras no tengamos en claro contra lo que está sucediendo, de todo lo que está sucediendo y contra qué estamos luchando, difícilmente vamos a poder cumplir nuestra tarea. Por eso cuando he estado hablando de estos temas, de cómo el enemigo ha estado ya trabajando desde hace muchísimo tiempo, esto no es nada nuevo, hermanos, no es una nueva revelación, es algo que la palabra del Señor lo dice ya desde hace muchísimos años, milenios atrás, que todo lo que estamos viviendo hoy en día se tendría que cumplir de una manera muy al pie de la letra, como la palabra del Señor lo describe. En el libro de Daniel quería saber, en el capítulo 12, él quería saber qué es lo que iba a suceder al final de los tiempos, y Dios le dijo claramente: Daniel, esto no es para ti. Sella todo lo que estoy diciendo, o sea, sellar la profecía, sella la profecía, porque esto no es para ti, sino es para el final de los tiempos. Y fíjense que eso ya tiene arriba de casi 2800, 2600 años que pasó eso.
A estas alturas que estamos viviendo, se le llaman los tiempos del fin, como el Señor mismo le dijo a Daniel. ¿Por qué? Porque él mismo le dice que la ciencia se aumentaría y el mundo se transportaría de un lado a otro a toda velocidad. Eso, hermano, ya se cumplió desde hace un tiempecito atrás. Eso significa pues que lo que estamos viviendo hoy en día, Dios lo ha estado descubriendo, ese misterio oculto lo ha estado revelando paso a paso. Pero necesitamos tener ojos espirituales para ver estas cosas. Necesitamos estar conscientes espiritualmente que estas cosas, ya la Biblia lo ha estado diciendo, no se necesita una nueva revelación de que esto va a acontecer. Ya está escrito en la palabra del Señor. Solo es cuestión de leerlo y entender lo que la palabra del Señor dice. Por eso es muy importante que realmente sepamos contra qué estamos luchando y cómo estamos luchando. En veces nos proponemos y decir vamos a pelear contra el enemigo, pero lo decimos como algo muy generalizado, como algo que no tiene ningún enfoque en especial o único, sino que simplemente lo damos por sentado que todo lo que hacemos es pelear contra el enemigo. Pero el enemigo tampoco trabaja de esa manera. Él no trabaja de una manera generalizada, a ver a qué le pega. No, él tiene planes estratégicos contra la humanidad, contra la familia cristiana, contra sus hijos, contra sus familiares, contra usted mismo. De manera que nosotros debemos de realmente enfocarnos en este tiempo más que nunca y empezar a pensar cómo nosotros delineamos nuestro ataque contra el reino de las tinieblas, guiados sobre todo por el Espíritu Santo, porque Él es nuestra fuerza, Él es el que nos soporta, el que nos da la habilidad espiritual y todo lo que necesitamos contra el enemigo. Pero si no nos enfocamos, hermanos, si no empezamos a mirar las cosas como la palabra del Señor nos lo presenta, difícilmente vamos a poder luchar. Vamos a ver a nuestros hijos, a nuestros familiares ser destruidos y no vamos a poder hacer nada porque en realidad no tenemos ninguna forma o estrategia para luchar contra el enemigo. Por eso lo que estoy tratando sobre estas enseñanzas es que comprendamos que ya la lucha se está dando y se está dando ferozmente. Muchas veces no nos damos cuenta. Si no vemos que está pasando algo en nuestra familia, qué bueno, que no está sucediendo nada malo, eso es buenísimo. Pero créame que el enemigo tiene planes. Y planes muy serios de destrucción. El único que nos protege, el que nos da la victoria en todo esto es el Señor Jesús. Pero volvemos una vez más. Tenemos que ser seguidores fervientes del Señor todos los días, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, de manera que seamos fortalecidos en el poder del Espíritu. Porque de otra manera nuestra batalla va a ser una batalla derrotada, una batalla perdida. Pero en el nombre del Señor Jesús podemos aprender a ser victoriosos, hermanos. De manera pues que quiero continuar lo que hemos venido hablando porque es muy importante. Las estrategias y planes que el enemigo tiene para la destrucción de la humanidad. Esta es la tercera parte de la que quiero tratar y ojalá que podamos culminarlo pronto en esta noche. En la escritura en 2 Tesalonicenses 2:3, ahí donde vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. A partir de ahí vamos a ir desarrollando lo que vamos a hablar en esta tarde. Dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 2 en el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos míos, en esta noche oro en el nombre del Señor que Dios traiga entendimiento a nuestras mentes, que traiga entendimiento a nuestra vida para que nosotros podamos ver lo que está sucediendo hoy. Hay una legión enorme de espíritus inmundos que están luchando contra los creyentes. Y contra la humanidad no se diga, hermanos, ya ellos ya están en las tinieblas, Satanás les ha cegado los ojos. Pero contra la iglesia especialmente hay una lucha terrible que necesitamos estar, hermanos, más que nunca
dispuestos a orar, dispuestos a ayunar, dispuestos a buscar del Señor, porque todas estas cosas que se están dando van con un solo fin, como ya lo dijimos: destruir la fe de los creyentes. Si Dios, hermanos, nos advierte esto en su palabra, es porque es exactamente lo que va a suceder. Es muy importante que los creyentes, hermanos, nos preparemos, toquemos la palabra del Señor, leámosla, escudriñémosla, porque en ella vamos a descubrir lo que necesitamos para poder vivir victoriosamente contra el enemigo. La primera parte de este asunto es que el ataque ya va más directo contra las iglesias en nuestros tiempos. El enemigo está atacando más directamente, pero no viene como un hombre con una arma a querer entrar a la iglesia y matar a los creyentes directamente. No, el enemigo es mucho más sagaz que eso. Y ya de antemano aquí la escritura que acabamos de leer nos lo está diciendo. Dice que iba a haber, antes de que el anticristo apareciera sobre la tierra, iba a haber un problema con las iglesias, que las iglesias iban a estar viendo la apostasía. La iglesia del Señor iba a sufrir la apostasía. ¿Qué es apostasía? Gente que conoce al Dios verdadero y la fe verdadera, empezar a apartarse poquito a poquito y reemplazar su fe en otras cosas distintas a las que Dios ha establecido. O como Dios le había dicho a su pueblo Israel, ofrecer fuego extraño en el altar del Señor. La apostasía entonces aparta a los creyentes de la fe verdadera. Y eso es lo que se iba a estar dando antes de que el enemigo apareciera en la forma de anticristo. Entonces nos enseña algo muy importante, que esto, hermanos, es una señal que iba a socavar la fe de los creyentes en Cristo Jesús. Y lo estamos mirando ya, hermanos, en muchos lugares. La relación que cada persona tiene se iba a venir para abajo. Hay muchas personas que pretenden tener una relación con Dios, pero esa relación está caída totalmente. Es muy importante que comencemos a mirar nuestra condición espiritual delante de Dios, porque de otra manera, poco a poco una frialdad espiritual se va a apoderar de nuestro corazón hasta que finalmente ya no tengamos ningún deseo de servir a Dios. Estamos hablando de la iglesia de Cristo Jesús. No estamos hablando del mundo. El mundo de por sí no tiene deseos de servir a Dios. Pero los que pierden el deseo de servir a Dios son los que tienen el conocimiento del Señor, son los que alguna vez ya probaron los dones del Espíritu Santo o han probado la presencia de Dios. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, comenzamos a perder esa fe y no nos damos cuenta que lo estamos perdiendo, porque es una frialdad. Vamos pasando de lo caliente a lo tibio. Y como lo tibio parece que está caliente, como que no hay mucha diferencia. Pero Dios sabe la diferencia, Dios la ve. Por la falta del discernimiento, muchas de las asambleas cristianas, o sea, reuniones cristianas, se convierten en centros de reunión sin el Espíritu Santo. Ya no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya entró la apostasía adentro sin que los cristianos hicieran nada. Por eso es muy importante que levantemos, hermanos, nuestros ojos al Señor, volvamos a las Escrituras y veamos las palabras del Señor, lo que nos dice. En ocasiones esperamos que haya, hermanos, a alguna profecía diciéndonos que la iglesia está mal para levantarnos. No hay necesidad de eso. Si nosotros fuéramos serios en la palabra del Señor, si los creyentes, los cristianos, estoy hablando a nivel iglesia, de todas las iglesias o de todas las congregaciones que existen, no estamos refiriéndonos a una sola en específico, sino todos los creyentes que existimos sobre la tierra, si todos fuéramos serios en escudriñar la palabra del Señor, no esperaríamos que Dios nos hablara a través de profecías dentro de la iglesia, porque la palabra profética ya está dada. Si no podemos hacer caso a esta palabra profética, muy difícilmente le haremos caso a alguien que se levanta con alguna profecía. Dios tiene la necesidad de usar a las personas en profecía para llamar la atención de los creyentes, pero en realidad su palabra ya está establecida.
y nos enseña lo que iba a pasar. Entonces, ¿cuál es el resultado, hermanos, después de que el espíritu de apostasía entra en la iglesia? Bueno, la apostasía al entrar en las reuniones cristianas, hermanos, y se manifiesta de diferentes maneras. ¿Sabe que por manifestarse como algo espiritual, como algo que parece de Dios, mucha gente lo termina aceptando como algo nuevo, como algo renovador? Hermanos, siendo así que de repente la gente abraza todo lo nuevo como si viniera todo de Dios. No todo lo que sucede en las iglesias cristianas viene de Dios. El enemigo ha estado aprovechando esa parte por quizá la ligereza de los cristianos de tomar muy en poco en serio lo que el Señor ha querido enseñarnos en su palabra. Estos espíritus de error se introducen a la iglesia del Señor, y como no hay discernimiento espiritual, comenzamos nosotros a caer en sus garras. Siendo así que la apostasía se convierte ya en parte rutinaria de las congregaciones, hermanos, se convierte en parte de la liturgia que se lleva dentro de las iglesias. ¿Por qué razón? Porque el cristiano no buscó realmente del Señor para dejarse guiar a él por el Espíritu de Dios y saber que era de Dios y que no era de Dios. Es muy importante para las iglesias del Señor que abramos nuestros ojos, porque de otra manera esa apostasía que aparenta ser algo bueno va a terminar destruyendo las iglesias del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la pérdida de la manifestación verdadera del Espíritu Santo es reemplazado por la sensualidad y la carnalidad y muchas otras nuevas modalidades que entran a la iglesia del Señor. Cuando el Espíritu Santo ya no está aquí, todo tipo de sensualidades llegan a la iglesia de Dios. Ha habido muchas iglesias que ofrecen, hermanos, danzas sensuales dentro de la congregación. Y otras muchas cosas carnales como la competición. Bueno, todo tipo de cosas que se dan en la iglesia del Señor. Todas las nuevas modalidades que aparentan ayudar a la iglesia no son sino armas destructoras del enemigo que van socavando los fundamentos de la fe cristiana hasta destruirla. La palabra del Señor nos enseña claramente, hermanos míos, que el camino de Dios jamás envejece. Al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, a Isaías, a todos básicamente Dios les dijo lo mismo: busquen la senda antigua, vuélvanse a ella, caminen por ella, y si no la pueden encontrar, pregunten en dónde está. Alguien debe de saber. Esa senda antigua jamás envejece, hermanos. Pareciera anticuado, pareciera que ya no es aplicable en nuestros días. Los caminos del Señor nunca envejecen. Siguen siendo los mismos y los mismos buenos para guiar a toda vida humana. Por eso, cada cristiano debe de estar consciente que si la apostasía entra a su vida, entra a su iglesia, a su congregación, la apostasía nunca va a ser para edificar la iglesia del Señor, sino destruirla. Por eso, si no cuidamos de ello, no solamente nos vamos a destruir nosotros mismos, pero vamos a destruir a nuestros hijos, vamos a destruir a toda nuestra familia. Porque ellos van a perder la fe, van a perder el deseo de servir a Dios. Entonces, el enemigo ha sabido cómo trabajar con nosotros. No va a venir de una manera violenta a tratar de destruirte o matarte físicamente, sino va a trabajar lentamente, a manera que nosotros nos sintamos, no reaccionemos cuando Él comience a implantar su doctrina. Eso es muy importante, abrir los ojos, hermanos. Si no podemos abrir los ojos a lo que está sucediendo en este tiempo, nada de lo que pueda venir nos va a hacer abrir los ojos. Es muy importante recordar que lo que se está dando, ya nosotros como creyentes ya debemos de estar conscientes que el Señor ya nos lo ha dicho a través de su palabra. Todo lo que estamos viendo no es nada nuevo, es simplemente el cumplimiento de lo que el Señor nos ha dicho. Así que tengamos cuidado, volvámonos al Señor en arrepentimiento, en búsqueda de lloro, en lágrimas, porque es tiempo de buscar a Jehová mientras puede ser hallado.
Otro punto de ataque donde el enemigo está dando seriamente es a la sociedad en general. Hace un momento dijimos que ya el enemigo al mundo ya lo ha puesto en tinieblas. Y lo ha puesto en tinieblas de una manera increíble. Pero sabe que en los últimos años el enemigo ha redoblado sus esfuerzos en muchas formas para que esas personas que ya viven en tinieblas no puedan ver la luz del Evangelio de ninguna manera. Usted puede hablarles del Evangelio, inclusive hay personas a quienes usted le ha hablado por años del Evangelio, pero pareciera que nunca les ha hablado. Y uno se pregunta por qué. Porque las tinieblas en su vida lo han cegado tan profundamente que no puede ni ver ni oír lo que el Señor le está diciendo. Y esto hay una buena razón. En el libro de Segunda de Timoteo, este verso lo leímos anteriormente en las enseñanzas pasadas, pero en Segunda de Timoteo 3:2, la palabra del Señor nos advierte lo que iba a estar pasando en los postreros tiempos. Dice que iba a haber personas que serían amadores de sí mismos. Es algo que está sucediendo en nuestros mundos muy a menudo. Gente que se ama muchísimo, pero más que amarse a sí mismo, es un tremendo, no sé si llamarle orgullo o de qué otra manera llamarle, pero las personas se aman a tal grado que no les importa nada más que ellos que a sí mismos. Entonces la palabra describe que se aman a sí mismos, se adoran a sí mismos. Es tan interesante notar que nuestro mundo vive hoy para adorarse a sí mismo. Mucha gente se adora a sí mismo y si no, dé un pasito por allá por los gimnasios. No hablo de que hacer ejercicio sea malo, pero de ninguna forma. Pero sabe que mientras más ejercicio a una persona hace, expone su cuerpo, se expone a sí mismo para que los demás hablen bien de él o de ella. ¿Qué cree que está sucediendo ahí? Simple y sencillamente la persona no hace ejercicio para beneficiarse a sí mismo, pero para ser admirado y adorado por otras personas. Por eso es muy importante entender lo que la palabra del Señor dice. No hay nada malo en hacer ejercicio. Camine, haga lo que quiera hacer, pero guárdese para Dios. No se exponga a sí mismo delante del mundo. El mundo quiere que todos los demás hablen bien de ellos. Por eso es que lo hacen. Es muy importante esto. Y luego sigue diciendo ávaros, vanagloriosos. Todo esto lo estamos viendo, hermanos, y esto ha invadido aún inclusive al corazón de la iglesia del Señor. Es muy importante tener en consideración que lo que Dios dice en su palabra no lo dice simplemente porque lo quiso decir. No, hay una razón detrás de ello. Que todo esto no nos lleva a la presencia del Señor, sino nos evita entrar a ella. Por eso Dios lo dijo. Todo hombre que es avaro, vanaglorioso, soberbio. Dice la Biblia en el Salmo que a los soberbios Dios los mira de lejos. Porque el soberbio tiene un corazón altanero, la cual no cabe más que él mismo. Es muy importante que comprendamos que todas estas cosas nos alejan de Dios. Así como han alejado al mundo de Dios, alejan a los creyentes de Dios. Blasfemos. Hay mucha gente blasfema en este tiempo. Desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Luego dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que Dios. Amén. Que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. Todo esto es lo que el enemigo está utilizando
para influir sobre la vida del mundo, de la sociedad y aún de los mismos creyentes en el Señor. Está influyendo de una manera brutal, de manera que la gente, hermanos, se siente bien viviendo en ello. Especialmente cuando el diablo le susurra en los oídos y le dice: hey, tú estás bien, no le hagas caso a nadie, tú estás bien, no necesitas nada más. Y la gente dice: por supuesto yo estoy bien. Porque el enemigo es tan astuto para engañar a las personas, es tan astuto para invadir el corazón de las personas. Por eso es que los creyentes necesitamos despertar a la realidad de lo que estamos viviendo. Todas estas personas tienen algo en común. La fe que tienen ya no está en Dios, sino en ellos mismos. Abandonaron el camino de la verdad y nunca se dieron cuenta. La obstinación por lo mundano les cegó los ojos. Hay muchísimas personas que han caído en la mundanalidad, pero porque fueron cegados. Sus ojos ya no pudieron ver. El orgullo, la vanagloria de la vida los llevó por caminos equivocados. A veces por vanagloriarse, por querer algo de gloria sobre este mundo, la gente cae en unos caminos que los van a llevar rumbo abajo en vez de hacia arriba. Son caminos equivocados que destruyen. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay tantos caminos que el mundo, hermanos, camina, pero en realidad piensan que están bien. Van a terminar demasiado mal. Hasta que ya no, muchos de ellos ya no quieren saber de Dios. Ya no quieren tener en cuenta a Dios. Hacen lo que desean, hacen lo que quieran. Y ese es uno de los planes del enemigo. Haz lo que quieras, cuando quieras y como tú quieras. Sin embargo, esa ideología no tiene su base en el Señor, sino en Satanás. Por eso es muy importante, hermanos míos, que despertemos a lo que el Señor nos está llamando. Porque si no despertamos, el corazón necio termina cayendo en tinieblas y sus ojos quedan literalmente ciegos espiritualmente. Es muy importante recordar que el enemigo no viene jugando, viene destruyendo. Solo tiene algunas cuantas formas muy hábiles de atrapar a la gente. Pero una vez que están dentro de sus trampas, Él los va a destruir porque los va a destruir. Aún así, mire que Dios está dando el mensaje de arrepentimiento y de amor. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. El mundo necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita el amor y la salvación que Dios ofrece. Aún estamos a un pequeño tiempo de arrepentimiento. Estamos a tiempo de volver al Señor. Estamos a tiempo de volvernos al camino de Cristo Jesús. Es tiempo de volver a la senda antigua. Por muy anticuado que parezca en nuestros tiempos, necesitamos volver a ello porque es el camino de la vida. Hay mucha gente que no quiere caminar en el camino de la palabra del Señor porque dicen que hay caminos más modernos. El único camino que conocemos que la Biblia habla se llama Cristo Jesús. No importa cuál camino estemos siguiendo hoy, si no tiene de Jesús, no va para el cielo. Así que no olvides lo que el Señor nos dice en su palabra. Para culminar, el plan global de manipulación y control de las masas. Este es un plan que el enemigo ha estado trabajando desde hace muchas décadas, muchos cientos de años. ¿Cómo iba a terminar el final de los tiempos? Todo lo que se mira en el mundo, desde la política hasta las formas como se han desarrollado las sociedades, ya sean capitalistas, ya sean comunistas, ya sean socialistas, todos llevan un mismo fin, hacia lo que Satanás ha querido. O sea, Dios ha intervenido en muchas diferentes maneras para que los planes del enemigo no se cumplan en el pasado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo, para todo tiene un tiempo. Y mientras no se llegara el tiempo del fin, el enemigo no iba a poder ejercer su voluntad sobre la tierra. De manera pues que todas estas cosas estaban empujando hacia un solo fin.
Y sabe que estamos llegando a ese fin, bendito sea el Señor, porque ya está llegando el tiempo cuando nuestro Dios va a revelar su gloria, va a revelar su poder, va a revelar todo lo que Él tiene preparado. Hermanos míos, pareciera que el enemigo está venciendo la batalla y pareciera que así va a ser. Capítulo 6, verso 1 y 2 de Apocalipsis habla de un jinete montado en un caballo blanco con un arco en sus manos y se le da una corona para vencer. Aparentemente muchos han interpretado que esa imagen o ese caballo blanco con su jinete representan a Cristo Jesús. En realidad no. La palabra del Señor nos enseña claro que el jinete del caballo blanco que nosotros estamos esperando viene en el capítulo 19 de Apocalipsis, que trae un nombre sobre su pecho que dice el Verbo de Dios. Ese es nuestro Cristo. Pero el del capítulo 6 es el espíritu del anticristo, el anticristo mismo que ha salido para vencer. El enemigo aparentemente va a vencer. Y sabe que ha conquistado al mundo de una manera muy pacífica con la bandera de la paz. No importa a qué tipo de movimiento social la gente pertenezca, sea que sea capitalista, sea que sea comunista o sea que sea socialista, el jinete del caballo blanco los ha conquistado a través de una paz mentirosa, haciéndoles creer que si les siguen a él todo va a estar bien. ¿Sabe qué? Los está llevando hacia la destrucción con una mentalidad cegándole los ojos para que no vean lo que realmente es. Ese es un movimiento que ha surgido, hermanos, desde hace muchas décadas atrás y han peleado una por la otra, matando a miles y millones de personas, destruyendo miles y millones de vidas, pero el que está detrás de todos esos sistemas es el mismo diablo. Y la gente no se da cuenta. Hay inclusive pastores, ministros, hijos de Dios que están detrás de un partido político y peleando por esas ideologías. No se dan cuenta que el verdadero creador de estos sistemas no fue el Señor, no es Dios, pero es el enemigo mismo, con un solo plan: destruir a la humanidad. Por eso es muy importante que tengamos muy en claro las cosas. Los creyentes no estamos siguiendo a un partido político, no estamos siguiendo a una corriente política de ninguna clase. Estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos eso en mente constantemente. Todos los partidos políticos, tarde que temprano, aquí se van a quedar. Hay muchas cosas que podríamos tratar de ese tema, pero sabe que será en otra ocasión. Lo que estoy señalando es el plan del enemigo para destruir a las personas y que no miremos el panorama pequeño, sino el panorama grande, como la palabra del Señor lo viene expresando. Siguiente es la destrucción del modelo de las familias. En cada hogar hay un modelo y eso debieron de ser los padres o el papá, la mamá, para que los hijos crezcan en una fe, en un ambiente sano, en un ambiente saludable. Dios puso a esas dos personas como responsables para que sean el modelo del hogar. Pero el enemigo está destruyendo ese modelo también y lo ha destruido a partir de los años 30, los años 40, no se diga de los años 60, cuando realmente esto, hermanos, causó un estrago muy grande en la sociedad. Todos los hombres que fueron a la Segunda Guerra Mundial, los que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, para los años 60 criaron hijos sin padres, hijos que se criaron por la televisión, hijos que se criaron por medios masivos de comunicación, no tuvieron papá y no tuvieron mamá. Mientras los padres estaban en la guerra, las madres tenían que trabajar y quienes estaban criando a los hijos era la televisión. El enemigo sabía muy bien lo que estaba haciendo, todos los estragos que iba a causar en la sociedad. El resultado de este problema es que en los años 60, la guerra de Vietnam, muchos hombres regresaron y sus ideologías ahora era pelear contra todo
lo que fuera o representara autoridad. Se perdió completamente el respeto. Se destruyó el fundamento de los hogares, que es el papá y la mamá. Se destruyó por completo. El enemigo, ¿qué cree que estaba haciendo? Se estaba riendo de la sociedad, porque él había logrado una tremenda batalla. Había logrado esa guerra, la estaba ganando. En nuestra sociedad seguimos sufriendo todos los efectos que causó de ahí, la rebeldía que surgió de allí. ¿Por qué? Porque no había un modelo en el hogar. Si usted es papá, si usted es mamá, recuerde que usted es el que está sentando el camino por donde sus hijos van a recorrer. Si usted no está enseñándoles cómo van a vivir, qué van a hacer, cómo respetar, hermanos míos, estamos dejando que el enemigo indoctrine, enseñe a nuestros hijos y van con rumbo a la destrucción. Por eso a ti te ha puesto Dios como la defensa para que el enemigo no destruya tu familia. Él tiene planes grandiosos para destruir. Él tiene planes grandiosos para con nuestros hijos, pero para destruirlos, no para nada bueno. El único que tiene plan bueno va a ser el Señor Jesús. Por eso, cada vez que enseño sobre estos asuntos, yo deseo que usted quizás no me haga caso tanto a mí, pero lea la palabra del Señor. En ello usted va a descubrir cómo vivir usted con su familia, cómo vivir con sus hijos, qué enseñarles. No deje que la televisión sea el maestro de ellos. Dios lo puso a usted para enseñarle a sus hijos. No la televisión, no los medios masivos, no los medios sociales, no. Usted como papá y mamá. Si usted no les enseña, el diablo va a enseñarles lo que él cree que es bueno enseñarles. Y ese es el problema de nuestra sociedad hoy en día. El enemigo les ha enseñado a los jóvenes, a los niños, todo tipo de basuras que los desconecta totalmente con Dios. Levantemos nuestros ojos a Dios y dejemos de estar mirando todo lo que no ayuda, todo lo que no sirve. Quisiera decirles tantas cosas acerca de este problema. Antes de la década de los 80, en muchos países había muchas formas educativas de cómo entretener a nuestros hijos. Yo me recuerdo que de niño, que a todos los muchachos nos juntábamos en las tardes y nos íbamos a jugar fútbol, nos íbamos a jugar canicas, lo que fuera. Pero pasado de los años 80 comenzaron a concentrarnos en la televisión. Ya los jóvenes que salían a jugar a las calles, a los campos, ya no salían. Estaban encerrados viendo telenovelas o viendo caricaturas con otros niños. La televisión se encargó de enseñarle a nuestros hijos, a nuestra generación pasada. Y así se ha venido dando hasta nuestros días. Yo quiero llamarle la atención a usted que vuelva los ojos a Dios, volvamos los ojos al Señor. Yo sé que el dinero es indispensable y que lo necesitamos, pero 1 hora de atención a nuestros hijos, 2 horas de atención, hermanos míos, no tienen valor ninguno. Eso es incalculable lo que usted puede afectar, lo que usted puede influenciar. No deje que la televisión, no deje que ningún otro medio le enseñe a sus hijos, enséñeles usted. Porque el enemigo está ocupado trabajando cómo enseñarle a los nuestros si nosotros no le enseñamos. ¿Qué quisiera decir de otras tantas cosas? Se destruye el modelo familiar, se destruye la iglesia. La destrucción de la iglesia lo hablamos hace un momento, de cómo el enemigo se ha infiltrado. Pero se infiltra a través de las familias. Se infiltra a través de nosotros como padres, como hijos. A través de nosotros el enemigo llega con sus ideas. Muchas personas inyectan sus ideas a las iglesias, a las congregaciones, pero sus ideas no vienen de Dios. En muchas ocasiones vienen de parte del enemigo, vienen de la parte carnal, vienen del espíritu del diablo que a veces influye sobre la mente de las personas.
Cuando las personas son influidas y guiadas por el Espíritu Santo, oh bendito sea el Señor, hay edificación, hay presencia de Dios, hay movimiento del Espíritu. Pero cuando las ideas carnales, humanas y diabólicas comienzan a entrar dentro de la iglesia comienza a decaer, a sufrir derrotas, a sufrir avances. No pueden avanzar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha sembrado su cizaña dentro de la iglesia. La perversión total de la humanidad. Este es otro asunto. Ya el respeto ya brilla por su ausencia en las familias. En muchos hogares ya no existe el respeto. Ya muchos padres, hermanos, ya no saben qué es eso. Mucho menos los hijos. Si ustedes se acuerdan de lo que leímos de 2 de Timoteo 3:2, dice que la gente se iba a volver aborrecedores de lo bueno, intemperantes, crueles, traidores, impetuosos, amadores de deleites más que de Dios. Todo eso se está dando. ¿Eso qué significa? Que la humanidad totalmente se está pervirtiendo. Hermanos, antes los adultos solamente tenían un horario después de las 11 de la noche mirar películas que se consideraban para adultos. A partir de los años 80 empezaron a verse en las telenovelas y hoy en día el internet ha influido en todos los hogares. Algunos de nosotros como padres creemos muy inocentemente que nuestros hijos no miran cosas malas. Mientras ellos están debajo de las cobijas con su teléfono, están viendo lo que usted no se puede imaginar que están viendo. ¿Qué hace un niño de 3, 4 años, 5 años, 6 años con un smartphone? ¿Qué está haciendo? ¿De verdad lo necesita? ¿De verdad le sirve para algo? ¿O lo está destruyendo a costo del suyo? Lo está destruyendo porque usted se lo ha provisto. Es como haberle provisto un cuchillo, una navaja, una pistola y decirle, mijo, no te vayas a matar. Hermanos míos, es tiempo de despertar porque el mundo va hacia una depravación total e está influyendo sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. Si nosotros queremos ir al cielo, necesitamos abrir los ojos. Necesitamos pelear por los nuestros, a menos que usted no ame los suyos, a menos que usted no ame a sus hijos, a menos que usted no ame a su familia. Pero si ama a su familia, necesita de verdad luchar, necesita oponerse a Satanás, necesita sacarlo de su hogar, de su vida, necesita sacarlo de todos los niveles de su familia. Pero para eso se requiere una verdadera lucha, una lucha tenaz en donde usted, no importa lo que tenga que hacer en el Señor, pero sacar al enemigo para afuera. Eso implica sacrificio, ayuno, oración, pero hay que sacar a Satanás para afuera si no queremos que destruya lo nuestro. Así que en el Señor hay victoria, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? Si usted mira a su hijo o a su hija que nunca han querido buscar del Señor, usted está contento. Y si no está contento, entonces es tiempo de luchar. Es tiempo de clamar, es tiempo de pedirle al Señor que intervenga, es tiempo de romper lazos con el enemigo, es tiempo realmente de rendirnos al Señor. Porque si no lo hacemos, el único que va a ganar en esta batalla es el enemigo. Dios no nos ha puesto en esta tierra para que el enemigo nos gane la batalla. Dios nos ha puesto en esta tierra para que podamos vencer en el nombre de Jesús. La influencia diabólica por medio de la música. Este es un tema bastante delicado, voy a decirlo, porque mucha gente ama la música. No hay un creyente, no hay una persona en el mundo que no le guste la música. A veces lo que nos gusta nos termina destruyendo. Por una canción hay muchachos que se vuelven alcohólicos.
Por una canción hay personas que se vuelven adictas a las drogas. Por una canción hay personas que hacen lo que no pensaron que podían hacer. La música tiene una tremenda influencia sobre la vida de una persona y es en sí un tema por sí solo para hablar por muchas horas sobre ello. El enemigo está utilizando esta arma que a todo mundo le gusta. Le está utilizando a lo máximo. Hermanos, a través de la música hay hermanos destruido en muchos cientos de jovencitos, adultos también. Por medio de la música ha destruido a muchos creyentes en la fe. Por medio de la música mucha gente ha sido poseída por espíritus inmundos. Yo sé que hay muchos agnósticos por ahí, mucha gente que no cree que esto puede suceder. Mucha gente que dice, eso no es cierto. No me crea a mí. Investíguelo por sí mismo. Va a encontrar cientos de datos sobre este asunto. La música en sí fue creado, hermanos, como algo agradable, como algo que pudiera alentarnos. La música tiene un efecto increíble en la vida de las personas. Puede causar tristeza o puede causar un tremendo gozo. Tiene un efecto increíble. Y el enemigo sabe eso. Lo está utilizando bajo sus propósitos para atrapar a cientos de personas, pero sin que la gente se dé cuenta. Él lo ha hecho a través de todos estos años que han pasado. Mucha gente ha caído en esta trampa. Antes nos preocupábamos porque no hubiera mensajes subliminales en la música. Hoy ya no nos preocupamos por eso, porque los mensajes ya están directos ahí. Ya nos dicen todo lo que se cree. Ya no hay que buscar mensajes subliminales. No, eso nada más fue para comenzar a indoctrinar nuestras mentes, incrustarse en nuestras mentes. Pero ya una vez que lo lograron, ahora ya el mensaje ya es directo. Ya el enemigo habla directamente en la música. Muchos cantantes cristianos que en sus discos, que en sus canciones ya no tienen a Dios allí. Ya no sabe si le cantan a Dios o le cantan a la humanidad o le cantan a la mujer o a los niños. Porque pareciera que es una música que tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Es una música como lo diríamos en otros tiempos. No sabemos si es para Dios o es para el mundo. El enemigo sabe el efecto que esa música tiene. Por eso es muy importante que la iglesia del Señor no se deje influenciar. La música se ha utilizado para lavar el cerebro de mucha gente. Y lo estoy diciendo porque ha controlado una mentalidad increíble. Hay canciones diabólicas que se cantan, hermano. Y cuando uno le dice a alguien sobre esa canción, te miran como algo extraño y te dicen, ¿qué te pasó a ti? Es imposible que crean lo que les está diciendo. Y si en alguna manera se dan cuenta que es verdad lo que estaba diciendo, lo siguen escuchando de todas maneras. ¿Por qué razón? Porque están adictos a ello. Porque esa canción o esa música les ha lavado el cerebro, los tiene controlados mentalmente. Por eso, hermanos míos, este mundo está lleno de una telaraña diabólica que está atrapando a todo tipo de personas. Necesitamos volvernos a Cristo, a Jesús de todo corazón, para no caer en los planes del diablo. Dios nos ha puesto por una razón en esta tierra, para que seamos lámparas, para que seamos luz en el mundo. No nos ha puesto para que seamos tinieblas. Ya hay muchas tinieblas de por sí como para que nosotros le añadamos más. No. Dios nos ha puesto para que resplandezcamos en las tinieblas y seamos luz en medio de esta oscuridad. Eso es lo que el Señor nos dijo que nosotros debíamos de ser. ¿Qué otros planes hay? Hay muchísimos, hermanos. Los planes de Satanás es restringir las libertades civiles, las libertades religiosas, y ya se están dando poquito a poquito. Una sola religión, un solo gobierno mundial se acerca.
Para este mayo ya estaba destinado un día en donde el Papa había convocado a todos los líderes religiosos del mundo a que se unieran a él. Estamos hablando de todas las religiones sin importar lo que crean, con tal de que se unan bajo una sola sombrilla, la sombrilla del ecumenismo. ¿Cuál es el fin? Una sola religión mundial. ¿En dónde quedan los creyentes verdaderos ahí? Quedan fuera del sistema. ¿Por qué? Porque no caben dentro. Ellos van a ser los que van a ser señalados y perseguidos cuando llegue el momento. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? Viene el gobierno mundial de la misma manera. Las libertades civiles nuestras se van a cortar. Va a llegar el momento, hermanos míos, las circunstancias se van a volver cada día más difíciles. Ahora escucha bien lo que te estoy diciendo. Todo lo que estamos viviendo hoy en estos días acerca de lo que está pasando en la pandemia ha restringido las actividades sociales de las personas. Pero eso está cortando las libertades civiles. Está cortándolo. Al rato se van a volver ley. Y cuando menos te des cuenta, tus libertades civiles fueron cortadas. ¿Y sabes qué va a pasar? Viene el momento de la prueba, donde los verdaderos creyentes van a ser probados. Yo quiero que tú pienses sobre esto. Volvamos nuestro corazón al Señor. Volvámonos en la búsqueda de la presencia de Dios. Démosle a Dios nuestro corazón. Démosle a Dios nuestra familia, nuestro hogar, nuestros temores, nuestros miedos. Todo entreguémoselo al Señor. Vivamos para Dios. Este último tiempo que nos queda, ya no es tiempo de pensar si vamos a servir a Dios o no vamos a servir a Dios. Vamos a decir como uno de los profetas dijo, estamos en el valle de la decisión y necesitamos tomar decisiones concretas. Si quieres vivir bajo la fe en el Señor, necesitas tomar una decisión determinante. Porque vivir bajo el Señor, vivir bajo su dirección, necesita que seamos gente determinante. Pero es justo recordar lo que hemos hablado. Cuando el Señor venga, ¿de qué lado nos va a hallar? En esta noche, yo te ruego en el nombre del Señor, empieza, mi hermano. No esperes que las cosas se pongan más mal. Empieza ahora. Empiece a buscar del Señor. Si usted ha estado alejado del Señor, comience a buscarle. Vuélvete al Señor. Vuélvete a Dios. Porque si no lo haces, más tarde va a ser mucho más difícil. Ahora que estamos en justo a tiempo, hay que darle a Dios lo que Él nos pide que le demos. Nuestro corazón. Vivamos para el Señor. Si sus familias y sus hijos, todos sus seres queridos de repente no quieren, sea testigo. Levántese como un testigo del Señor, pero sea un verdadero testigo, porque una vez que ellos miren lo real, no lo van a poder negar. Usted va a ser el medio por lo cual ellos van a ser alcanzados, pero necesitas determinarse cómo va a vivir realmente la vida que el Señor nos ofrece. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. En el nombre del Señor te estoy diciendo en esta noche, volvámonos al Señor, porque en Cristo Jesús está nuestra salvación. Oramos en esta noche. Si necesitas del Señor, necesitas de Cristo, simplemente extiende tus manos, que no te dé pena. Allí en donde estás, extiende tus manos a Dios y dile, Señor, yo te necesito. Si necesitas arrepentirte, dile, Señor, yo me arrepiento de la vida que he estado viviendo. Quiero cambiar. Ayúdame. Yo sé que Dios escuchará tu oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, mi oración en esta noche, Señor, después de lo que hemos hablado, es que sobre la vida de cada siervo tuyo, sobre cada sierva tuya, Señor, la mano del Espíritu Santo esté para darle fuerza. Todo aquel que se quiere levantar para servirte, en el nombre de Jesús reciba las fuerzas en esta noche y que se levante en el poderoso nombre de Jesús. Todo aquel que ha estado lejos de ti, Señor, y quiere volver a ti, en el nombre de Jesús, reciba fuerzas para volver a ti, Señor. Padre mío,
Que todo lo que hemos perdido, que el enemigo nos ha robado, ya sean nuestros hijos, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros familiares, en el nombre de Jesús, que nos fortalezcamos en ti para tomar para atrás lo que Satanás nos ha robado. Padre mío, gracias por tu palabra, que donde tu palabra caiga, Señor, produzca, Padre mío, a 100 por uno, a 60 por uno, a 30 por uno, en el poderoso nombre de Jesús. Que tu palabra no vuelva vacía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mi hermano, mi hermana, y estamos en contacto, ya sabe, si ustedes gusta comunicarse conmigo, tiene alguna necesidad, solo estoy a una llamada de teléfono. Así de lejos estoy, a una sola llamada de teléfono. Estamos los lunes con estudios bíblicos en Zoom. Si usted quiere ser parte de ello, contáctese con nosotros para poder hacerle parte. Amén. Y cualquier otra necesidad, comuníquese con nosotros y en el nombre del Señor estaremos haciendo lo que sea posible hacer. Que el Señor me lo bendiga y Dios le guarde, y síganos escuchando. Invita a alguien más también a escuchar la palabra del Señor. Amén. Que Dios me los guarde y me los bendiga.